Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Entonces ocurrió lo temido y a la vez esperado. Pudo más el poder de la cúpula de la Iglesia Católica y el temor de los legisladores ante su poder de dañar su carrera política que los derechos, el respeto a la vida y la dignidad de las mujeres. El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de reforma del Código Penal sin las tres causales, es decir, la no responsabilidad penal de la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo sea el fruto de una violación o incesto y cuando el feto es incompatible con la vida, demostrado esto científicamente. Entre muchos argumentos, uno solo basta para mostrar lo que esto representa. Miren, de 193 países reconocidos por las Naciones Unidas, solo 6 mantienen una prohibición total a la interrupción del embarazo. Atención, Haití, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Surinam y República Dominicana. Lo cierto es que esto de las tres causales lo que busca es que a partir de que no vivimos en una teocracia católica, en una especie de talibán vaticano, los ciudadanos tengan derechos fundamentales que se deben respetar. Y el Estado, por ser laico, por no ser una teocracia, repito, tiene el deber de respetar y hacer respetar esos derechos. ¿De qué estamos hablando? De que, por ejemplo, si usted pertenece a una secta ultraconservadora dentro de la iglesia y su hija menor de edad es violada por su padre, por su abuelo, o si su vida corre peligro, si el embarazo científicamente demostrado no es compatible con la vida, entonces usted como ciudadano y en respeto a sus creencias religiosas debe tener el derecho a elegir que su hija, y por absurdo que esto nos pueda parecer al resto de la sociedad, a los demás, continúe, que su hija continúe con ese embarazo. Esos son sus derechos, pero del mismo modo y al mismo tiempo, el Estado tiene el derecho de respetar la decisión de esos padres, de una menor, de una mujer mayor de edad, que ante esas tres causas excepcionales, incesto o violación, peligro de muerte de la madre o incompatibilidad con la vida científicamente demostrado, pueda interrumpir su embarazo. Lo peor es que en el país, quien tenga la condición económica para pagarlo, puede, aunque sea ilegal, interrumpir su embarazo en una clínica privada. O sea, que la prohibición absoluta es en la práctica una condena de muerte o de tragedia permanente a las mujeres y sus familias, y si decide interrumpir ese embarazo, esa operación no se realizará en una clínica del polígono central, no, sino en un patio y en condiciones infrahumanas, que en muchos casos se convierte en una condena de muerte, para no hablar del problema de los embarazos adolescentes o la alta mortalidad materna. Si algo faltaba, con la mayor burla imaginable, la Iglesia permitió aprobar un artículo 112 que exime de toda responsabilidad penal al personal médico especializado que interrumpa el embarazo tras agotar los primeros, todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible para salvar la vida de la madre y del feto en peligro. Pero, ¿y cuál juez con el poder de dañar que tiene la Iglesia se va a atrever a aceptar ese hasta donde sea posible? Además de irrespetar los derechos de la mujer y condenar la muerte, hay decenas de casos en los que la cúpula de la Iglesia se burla de quienes por defender los derechos de la mujer se atreven o han osado oponerse a su empeño en que continuemos en la Edad Media y no termine en estos 6 países: Haití, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Surinam y República Dominicana, la diabólica Inquisición, ni la muerte de las mujeres a las que desde su misoginia para poder quemar vivas antes llamaban brujas. Consumado el hecho,
vencidos los derechos fundamentales de la mujer, es el momento de reconocer aquí el inmenso poder político y la inmensa capacidad de dañar gobiernos y políticos que poseen las iglesias, pero muy especialmente la cúpula medieval de la Iglesia Católica. Hablo de reconocer aquí humildemente su sobrada capacidad para encontrar entre sus miembros en cualquier momento a otro Láutico García siglo XXI y repetir sin remordimientos ni penitencia su lamentable comportamiento durante aquella campaña electoral de 1962, cuyos frutos cosecharon 7 meses después de aquel febrero, era septiembre y era 25. En pocas ocasiones se mintió tanto y tantas veces contra un hombre. Se llamaba Juan Bosch y representaba entonces toda la dignidad y el decoro de una patria llena de incertidumbres, temores, esperanzas. De esto, después de 31 años de una dictadura que, por cierto, mediante un acuerdo concordato, la Iglesia apoyó y mejoró su imagen internacional a cambio de recibir beneficios de todo tipo, en especial beneficios económicos en todas sus modalidades. Es ese poder eclesiástico que funciona como un partido, con un comité político, episcopal y todo. Es esto lo que explica que todos nuestros gobiernos, por temor a ser desalojados del poder con las mismas malas artes utilizadas contra Juan Bosch, prometen y prometen, pero a la hora de cumplir, si de afectar los intereses de ese partido eclesial de juegos tan pesados y tan poco cristianos, pues entonces, cuando de eso se trata, nuestros gobiernos reculan, huyen, no cumplen, archivan, envían proyectos que un Congreso gomígrafo sospechosamente no aprueba, o recuerden el proyecto del entonces presidente Danilo Medina, a los que los legisladores PLDistas, en un cinismo de mejor suerte, rechazaron, ellos tan sellos gomígrafos siempre. Hacen eso y se inventan una ley especial o se inventan un referéndum constitucional. Estamos hablando, señores, de las 3 causales y el derecho a la vida de las mujeres y muy especialmente las mujeres pobres, pues para la clase media y alta siempre habrá una clínica privada para resolver esto en las mejores condiciones médicas. Es por todo lo anterior que afirmo convencido que nuestra partidocracia reinante y gobernante, la de antes y la de ahora, no es de izquierda ni es de derechas, no es conservadora ni es liberal, pero eso sí, es marxista. Sí, marxista digo. Digo que es marxista, pero no por el viejo don Carlos Marx, sino por el genio creativo de Groucho Marx, autor de una frase que parece haber sido escrita para los miembros de esta partidocracia nuestra. Esta es la frase: estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Y así resulta entonces que por todo esto, ni el Partido Reformista reforma ya moribundo, ni el PRD en su lecho de muerte revoluciona. El PLD no es liberal, sino todo lo contrario y también viceversa, mientras el PRM repite los errores de todos los anteriores en vez de aprender en cabeza ajena y escuchar allá por la zona acá que cantaba Luis Díaz el lamento del viejo militante, ahora PRMista, que se dice a sí mismo: oh PRD, años 80, abandona ya ese cuerpo. Nuestros partidos temen al poder de las iglesias y prefieren incumplir promesas, faltar a sus principios fundacionales e ideológicos antes que correr el riesgo de ser echados del gobierno por las campañas nada cristianas de esas organizaciones político-religiosas en cuyos locales con cruces hay reunión todos los domingos para desde allí, desde donde uno esperaba que se ofreciera amor, tolerancia y respeto al otro, tirar a matar sin contemplaciones a quien piensa diferente a ellos y solo exige respeto a sus derechos fundamentales. En fin, mis amigos, Torquemada vive, menos mal que Voltaire también vive. Llamemos a Voltaire.
Por cierto, el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo, si entra dentro de esto de las tres causales, ese derecho no es un privilegio. Privilegio sería que ella no pagara impuestos, como las iglesias. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, Carlos Amarante Baret, miembro histórico del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Interior y Policía y ministro de Educación, estará con nosotros. No se vayan muy lejos. Ya volvemos. O sea, nos pusimos a hacer campaña, un grupo de hombres, para que después nos dijeran que podíamos montar la reelección de nuevo otra vez. Se le ocurrió a un grupo en Palacio que podían convencer a Danilo de que podíamos ir por una tercera reelección. Aquello fue un disparate. Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno, un sábado más, un domingo más. Si está en Santo Domingo, está en Nueva York, en los Estados Unidos, pues aquí estamos. En esta ocasión para recibir, bueno, a un peso pesado del Partido de la Liberación Dominicana, todo un hombre de Estado, ex ministro de Educación, ex ministro de Interior y Policía y miembro del poderoso Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Todo un placer recibir al amigo Carlos Amarante Baret. Bienvenido, mi señor. Bienvenido. El placer es mío, Pablo. Saludar a los amigos televidentes, tanto aquí como en los Estados Unidos. Y bueno, este reencuentro después de un año de pandemia que no nos veíamos personalmente, aunque te leía. Sí. Pero lo cierto es que reencontrarnos aquí en este día y tener esta conversación para mí es de bastante satisfacción. Bueno, este COVID la verdad que nos cambió la vida a todos y al mundo entero, pero también cambió la política dominicana. De repente ocurrió aquello del morir de éxitos, a hitos de tanto ganar siempre. El PLD salió del poder. ¿Qué puede decirme un histórico del PLD que hace 40 años ya estaba allí? Sí. Como aquel dinosaurio, aquí ya yo estaba allí. Todo este proceso. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo podemos analizar esta salida del PLD y lo que es peor, esta lamentable división? Hablemos del PLD. Bueno, Pablo, sabes que el Partido de la Liberación Dominicana recientemente termina de celebrar su 9º congreso dedicado al doctor José Joaquín Vido Medina. El congreso fue bien interesante porque precisamente después de recibir 3 derrotas consecutivas, entrar en ese proceso de discusión, de reencuentro partidario, ha sido muy positivo para la organización. Se han llegado a una serie de acuerdos que si se implementan pueden perfectamente poner al PLD en la ruta de reconectar con la sociedad dominicana. Porque definitivamente, Pablo, se produjo con el paso de los años un proceso de desconexión de una parte importante de la dirigencia del partido y del gobierno con los sectores populares. ¿Eso se acepta en el comité político, el comité central? Eso, bueno, yo no ¿tú sé, piensas que más de un compañero comparte esa valiente autocrítica que tú estás haciendo? Yo no sé si se acepta. Yo no sé si se acepta así tan claro como yo lo digo, pero en sentido general yo he sentido un ánimo autocrítico en la mayoría de los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, comenzando por el presidente del partido, que en su discurso, cuando fue juramentado como presidente de la organización, pues el compañero Danilo expresó allí que evidentemente teníamos que ver con espíritu crítico en lo que había pasado. Yo siento, Pablo, que 16 años de gobierno
consecutivo, dos liderazgos forjados, cimentados, fortalecidos en esas gestiones de gobierno, pues al final aquel encontronazo natural de liderazgos no se gerenció, no se gestionó debidamente. Y eso evidentemente trajo como consecuencia una división dolorosa en el partido, que es decretó la derrota. para mí la que nos lleva a la derrota electoral, tanto en las municipales como en las congresuales y presidenciales. Claro, te vas a encontrar en el arco iris de tanto de los que nos quedamos en el partido, nuestra organización, como en los que se fueron, te vas a encontrar con sectores que van a responsabilizar y van a cargar más el dado a una u otra situación, a uno u otro liderazgo. En mi caso, que tiendo a tratar de ser lo más objetivo en el análisis político, cosa muy difícil porque yo soy parte del partido, yo entiendo de que pudimos haber manejado mejor los tiempos, los procesos de la primaria interna y pudimos haber tenido otros resultados. Yo creo que alrededor del compañero Danilo Medina, un hombre a quien respeto, y naturalmente alrededor del expresidente Leonel Fernández, un hombre a quien también respeto, he tenido diferencias meramente políticas con él, alrededor de ambos liderazgos hubo personas que se encargaron de sembrar cizañas, de creer que ambos eran autosuficientes y de que se podía prescindir el uno del otro y el otro del uno. El síndrome de Ubris. Y yo creo definitivamente que esos sectores que hoy siguen en el PLD y los sectores que hoy están al lado de Leonel en su nueva fuerza política, yo pienso que tienen que estar ambos sectores en un proceso de revisión, porque al final el PLDismo se fue convirtiendo en una especie de sentimiento, en una especie de cultura de gobierno. Y cuando en el partido hablamos de los gobiernos del PLD, no obviamos los 12 años de gobierno del expresidente Leonel Fernández. Yo creo que ambos, tanto Leonel como el compañero Danilo, hicieron buenos gobiernos que contribuyeron a que la República Dominicana creciera a todos los niveles, nivel de infraestructura, a nivel de crecimiento de su economía, reducción de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Perdona la interrupción, Ahora, pero tú eres un caso excepcional en el PLD, porque estos dos PLD, en verde y en morado, se desautorizan el uno al otro. De repente ocurre algo extrañísimo que más de uno se pregunta. ¿De dónde saca Danilo Medina a Gonzalo Castillo? O sea, una candidatura de una persona que no había mostrado, al contrario, Gonzalo lo que había hecho era apoyar muchísimo y apretar y empujar por lo de la segunda reelección, ¿tú recuerdas? Entonces, ¿qué explicación? ¿Ustedes han conversado después de todo esto? pero mira que no. No. Eso no se ha debatido en el partido. Hay una... Porque eso fue una división dentro de la división. Hay una... Hubo heridos. Hubo una consulta Ajá. que se hizo a principio, en los comienzos del Congreso, donde se le hicieron 4 preguntas a las bases del partido para que opinaran sobre por qué perdimos. Eso está ahí, eso no se ha dado a conocer. Es más, eso no lo ha analizado el comité político. Debería de llevarse ¿Y qué están esperando? y plantearse, poner una pantalla y ver esas causas. Pero yo siento que no se quiere mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante.
Yo, de todas maneras, como fui parte y fui un perjudicado en ese proceso, no soy de lo que quiere, digamos, que crear situaciones ni echarle leña al fuego. Pero es evidente de que todo aquello se gestionó mal. Porque los precandidatos, yo no puedo hablar por los otros 5, yo puedo hablar por Carlos Amarante Baré. Pero nosotros quedamos entrampados en la lucha de poder entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Quedamos entrampados. Yo te confieso que cuando pasó el tiempo y vi los resultados, lo que sentí es que fui una ficha sacrificable en aquella lucha. Y evidentemente no quedé conforme. Y ese sentimiento no fue exclusivo de Amarante Baré. Y cuando me retiré, lo expresé con ciertos niveles de prudencia, pero lo dije. O sea, nos pusimos a hacer campaña, un grupo de hombres, para que después nos dijeran que podíamos montar la reelección de nuevo otra vez. Se le ocurrió a un grupo en Palacio que podían convencer a Danilo de que podíamos ir por una tercera reelección. Aquello fue un disparate que evidentemente marcó mucho. Lo que pasa es que ese era un disparate, proceso. Sí, pero ese era un disparate que uno lo personalmente... Un disparate político. Porque déjame decirte algo, Yo conversaba siempre con Danilo, con el presidente Danilo, y él siempre me decía que eso de la reelección, que él no estaba en eso. Eso era lo que me decía. Pero hubo un grupo de gente a su alrededor que le dio con pique y con banda eso. Los grandes actos por todo el país. Y los precandidatos quedamos en el aire. Sí, pero no es por ahí. Y aquello realmente, aquello dejó un sabor amargo. Sí, pero no es por ahí que yo voy. Porque yo nunca estuve de acuerdo con que el PLD modificara la Constitución con el objetivo único de llevar a su mejor candidato. Estoy pensando en el 2016. Y con más razón estaba en contra de que se hiciera en el 2020 por la debilidad institucional. Lo del 2016 no estaba mal, porque era volver al sistema norteamericano. Exacto, pero que todos los políticos, cuando están en campaña, dicen que están de acuerdo con el modelo norteamericano. Carlos Amarante Baré, que el asunto es peor, porque personalmente yo estuve siempre en contra por la debilidad institucional del país y que está mal que el PLD modifique la Constitución porque quiere llevar a su mejor candidato. Ahora, fuera mi opinión y la debilidad, fortaleza, políticamente, ya acabo de decirlo, el mejor candidato que tenía el PLD se llamaba Danilo Medina. Entonces, lo que estábamos en contra, hubiésemos hecho lo mismo que hicimos el 16, echarle en cara al PLD que estaba modificando otra vez la Constitución. Sí, pero Danilo Medina era un candidatazo. O sea, en términos de encuesta, estaba arriba, adelante, ¿no? Coño, pero la pregunta mía, insisto, ¿de dónde sale Gonzalo Castillo, que nunca había hablado de esto? Que lo que había hecho es empujar esa reelección. ¿Por qué estando un Carlos Amarante Baré, pero estaba un Reinaldo Pared Pérez, el número 3 de ese partido durante años? Yo quiero que tú me permitas, por favor. Yo quiero que tú me permitas no abordar ese caso específico. El Partido de la Liberación Dominicana es una institución compuesta por miles de hombres y mujeres. Cientos de ellos hemos sido funcionarios. Si alguien se equivocó, Pablo, si alguien metió la mano donde no debía, si alguien se comprometió con actos de corrupción y es emplazado en la justicia, simplemente tiene que responder. Ok, pero yo le estoy preguntando a un hombre de Estado, yo lo dije y lo repito, un hombre de Estado. Lo que sucede es que no puedo predecir el ministro futuro. de Educación, ministro Tú me estás de diciendo Interior. Que hay un periodista por ahí, amigo, que pone como una bola de cristal. Yo no tengo. No, pero hay dos temas fundamentales en este país y los dos los manejó Carlos Amarante Baré. Seguridad ciudadana y educación. Miembro histórico del comité político. Entonces, tiene toda la autoridad para responderme la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer, cómo puede hacerlo el PLD para lograr encontrar el camino perdido? ¿Cuál es la propuesta? Por favor. La hemos aprobado en el Congreso. Hemos aprobado una línea política nacional
que tiende fundamentalmente a buscar el reencuentro con los sectores sociales, de los cuales, con los cuales enfriamos o prácticamente anulamos nuestras relaciones. El partido se está planteando seriamente ser parte, en términos de apoyo, de los movimientos reivindicativos en el país. Porque en los gobiernos del PLD se avanzó mucho en el combate a la pobreza, se avanzó mucho en términos de infraestructura, se avanzó mucho en términos de educación y de salud. Y todo lo que implique regresión, todo lo que implique revertir avances y logros, tiene que contar con una posición firme de oposición del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tiene que apoyar a los campesinos, campesinos que están siendo maltratados ahora con el tema del cuestionamiento que hay a la visita sorpresa. El partido tiene que apoyar a las asociaciones, a los grupos organizados en el campo. El partido tiene que apoyar a los productores, porque durante estos últimos 16 años de gobierno, la producción agropecuaria creció, el campo floreció, se redujo la pobreza en el campo. No quiere decir que la eliminamos, pero se redujo sustancialmente. El PLD tiene que apoyar el movimiento popular barrial. El PLD tiene que trabajar y reencontrarse con las juntas de vecinos, con los clubes de servicio. ¿Pero sabe para qué? Para trabajar en la dirección de políticas públicas que apuntalen el desarrollo en esos diferentes sectores. Claro, esas son las luces del PLD. Y para eso, Pablo, se requiere que hayan dirigentes. Ahora, por ejemplo, en los próximos días, domingo de arriba, el domingo 9, estaremos eligiendo el secretariado, las secretarías. Bueno, todas estas secretarías, agropecuaria, de salud, gremial, de participación popular, barrial, campesina, tienen que ir a ese reencuentro, Pablo, porque es que tenemos mucho que defender y naturalmente somos una organización democrática que cree en el voto popular y de alguna manera tenemos que reenamorar a esos sectores que con razón nos dieron la espalda. Defender y celebrar sus luces que están ahí, porque en los gobiernos de ustedes la reducción de la pobreza y la pobreza extrema está ahí. Un programa del que yo era un militante y apoyador, lo de Quisqueya Aprende Contigo, eso es hermoso. Estuvieron a menos de 2 puntos de lograr declarar el país libre de analfabetismo. Aplausos. Pero vamos a las sombras. ¿Qué va a hacer el PLD con el tema corrupción, con el tema impunidad? ¿No habrá alguna autocrítica? O sea, ¿hay algún plan que se va a hacer? Pablo, ¿Cuál es la situación? Pablo. Porque las luces están ahí, ok. Pablo, las sombras, Pablo, la el Partido de la Liberación Dominicana es una institución compuesta por miles de hombres y mujeres. Cientos de ellos hemos sido funcionarios. Si alguien se equivocó, Pablo, si alguien metió la mano donde no debía, si alguien se comprometió con actos de corrupción y es emplazado en la justicia, simplemente tiene que responder. El partido lo único que ha dicho sobre ese tema es que se respete el debido proceso, es decir, que se les den las garantías procesales y constitucionales a todo aquel que sea imputado de algún tipo de irregularidad. Esa es la posición que ha planteado el Partido de la Liberación Dominicana. Porque recuérdate, Pablo, que en principio todos esos hombres y mujeres que sirvieron en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana están amparados por una presunción constitucional de inocencia. Hasta que no haya una acusación y una sentencia de un tribunal, presumimos que son inocentes.
Sí, el asunto está en que yo no he sentido que el PLD tiene un discurso como el que yo acabo de escuchar de Carlos Amarante Baret, sino que No, pero primero es que no, que esto es persecución, lo de siempre, ¿no? Entonces, no, porque no, vamos a decirte otra cosa, sí, Pablo. a ver. Vamos a decirte otra Sí. cosa, Pablo. Evidentemente el PRM tiene una persecución contra nosotros. ¿Cómo se expresa esa persecución? Desacreditando todas las políticas implementadas en los últimos 8 años. No, pero esa es lucha política. Pero- Quitarle los pero méritos, buscar la precisamente- manera de restarle los méritos, esa es lucha política. Yo estoy hablando del tema corrupción. Pero precisamente, Pablo, no, Ok. pero precisamente, Pablo, recuérdate que ese comité político Sí. fue acusado desde la más alta magistratura de ser una asociación de malhechores. Sí, no. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Son- eso, tú ves los ministros, los directores, como se dice popularmente, cómo le entran al Partido de la Lo que Liberación pasa es que tú Dominicana. acabas de decir, ¿Por si qué? quien metió la pata es Pablo, sí, responsable, pero al pero- mismo tiempo tienes No, porque este discurso choca con el otro. No, porque una cosa es, Pablo, Sí. una cosa es que el Ministerio Público abra una investigación. Nadie puede oponerse a eso. Y otra cosa es que el partido en el gobierno monte campañas como la que viene montando desde la oposición, porque han seguido igual. Es más, creen que somos nosotros a veces los que estamos gobernando. Y lo que se han dedicado es a desmontar políticas públicas con un agravante contradictoria. Porque al final, lo poco que han podido mostrar al país como realización es la continuidad de obras y políticas que dejó en curso el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, evidentemente hay un plan del partido en el poder para desacreditar, Sí. para reducir moralmente al Partido de la Liberación Dominicana. Pero Eso es evidente. Pero Carlos insiste en aquello de que el PLDista o no PLDista, que siendo funcionario de ese gobierno, metió la pata y el Ministerio Público pueda demostrarle su culpabilidad, El PLD, no hay problema. el PLD es claro, el PLD lo que pide es respeto al debido proceso. Finalmente, de repente hemos visto unas citaciones a Carlos Amarante Baret. ¿De dónde sale esto y qué me puede decir Carlos Amarante Baret de estas citaciones del Ministerio Público? ¿Investigando qué? Ya. Sí, en efecto, Pablo, resulta que en el año 2015 fuimos notificados por la Cámara de Cuentas de que se pretendía realizar una auditoría. En efecto, la auditoría se hizo 3 años, 2012, 2013 y 2014. Año y medio de doña Josefina Pimentel, año y medio de Carlos Amarante Baret. Nosotros vimos que el tiempo pasaba y realmente no sabíamos qué estaba pasando con esa auditoría. En un momento determinado emplazamos mediante una instancia a la Cámara de Cuentas, porque esa Cámara de Cuentas en su proceso de auditoría violó sus propias normas internas. ¿Por qué? Bueno, porque todo proceso de auditoría tiene que darse de forma contradictoria. Yo tengo que decirte, Pablo, mira, Eso no se hizo. esta taza, Pablo, que está aquí, resulta que ahí es que va, pero yo la encontré aquí. ¿Qué tú me puedes Tú decir tienes de que eso? explicarme por qué tú la moviste ahí. Pero eso se supone que eso... No se hizo. No, Es pero decir, entonces no puede haber una auditoría Bien. final si no se hace esa Espérate, parte. espérate. Durante el levantamiento Ajá. con nosotros, con los que realizamos ese año y medio de gestión, no hubo intercambio de los técnicos. Después que nosotros salimos del ministerio, que salimos el 16 de agosto, no hubo más contacto. Le notificamos. Pero me repito, Pero de todas maneras... en ningún momento la Cámara se claro, reunió. Mira, te estoy auditando. Espérate, Pablo. Aquí- Deja explicarte, Pablo. Aquí hay una cosa. Deja- Eso no se dio. Deja explicarte. Elemental. Pablo, deja explicarte. Violaron sus propias normas en el proceso de levantamiento de la información. Levanta la información, hace un informe preliminar y no los envía. O sea, el informe preliminar sí se envió.
Claro, Ok. porque la ley dice que tienen que enviártelo y A eso me darte refería. 10 días para que tú respondas. A eso me refería. Sí, pero no es eso. Todo el levantamiento previo tiene que ser con el que está siendo objeto de la auditoría. Ellos violaron todo eso, pero amén. Le dimos la respuesta Exacto. a los hallazgos que ellos encontraron. Al final ellos dieron una resolución. Esa resolución, después de 5 años, la dieron el 25 de octubre del año pasado. Ok. Fíjate que el contexto en medio que del ellos dan esa En resolución medio del coronavirus. es el contexto en que ya el presidente electo de la República, el señor Luis Abinader, le ha pedido la renuncia a la Cámara de Cuentas. Es el contexto donde ya explotan contradicciones públicas entre los miembros de la Cámara de Cuentas. Y es el contexto donde parece que algunos querían mostrarse simpáticos también con las nuevas autoridades. Bien, ellos notificaron, el 11 de enero de este año, nos notificaron los resultados de la auditoría. La mandaron al Ministerio de Educación, a todos los ministros de Educación, por ley se le notifica, y la mandaron a la PECA, a la Procuraduría. Un abuso por parte de la Cámara de Cuentas, porque en los hallazgos, en la propia resolución que ellos dan, no hay ningún tipo de evidencia, de indicio para enviar eso a una investigación. Pero lo enviaron de manera irresponsable. ¿Qué retuvieron ellos para enviar eso a la PECA? 5 hallazgos, Pablo. Número 1, que las retenciones de impuestos que se hacen en el ministerio no se estaban depositando en la DGI. Cuando yo llego, encontramos un equipo de la Dirección General de Impuestos Internos haciendo un levantamiento de todas las deudas históricas del Ministerio de Educación que no se han depositado, que no se han notificado. Sí, pero no o estamos en lo depositado. penal, es una irregularidad administrativa. Estamos hablando Pero mira, tú lo has dicho. Eso es una... o sea, ahí no hay. La segunda, Pablo. Ok. 547 docentes que tienen 2 tandas en la escuela, pero esos 547 de 90.000 docentes aparecían cobrando en otras instituciones. Retención penal a Carlos Amarante por eso. ¿Qué te parece? Se supone que el Contraloría que debe no pagarle al segundo. Contraloría al segundo es en el año trabajo. 16, cuando ya yo salgo del ministerio, Sí. que establece el cruce de nómina. Antes de eso, una gente podía estar aquí, estar allá, y no se sabía. Ahora recientemente, no sé si lo viste en los Sí, periódicos. pero acelera y dime lo penal, porque tú me estás diciendo posibles irregularidades administrativas. Bueno, pero van 2. Eso no es penal. Ahora recientemente encontraron un dirigente del PRM cobrando en 3 sitios. Bueno, no hay nadie preso por eso, porque ni a nadie lo van a someter por eso, porque eso no es penal. Esa es la segunda. La tercera, cuando nosotros nos nombran el 19 de julio Sí. del 13, el año escolar comenzaba el 17 de agosto, 28 días después. Siempre se monta una campaña para el regreso a clase, el inicio del año escolar, publicitaria. Yo prácticamente encontré todo eso montado. ¿Qué yo hice? Lo que se venía haciendo desde siempre. Dimos las órdenes de colocación de publicidad. Y se colocó publicidad sin que hubiera una licitación. Y se colocó. Amén. Inmediatamente inició el año escolar, se colocó la publicidad, digamos que de manera directa, pero también se le dio a intermediarias, a publicitarias. Sí, sí. Nos preparamos e hicimos una gran licitación en el año 2014 y ya toda la publicidad se hizo a través de esa licitación. Pero licitación para publicitarias, para colocar Bien, aquí no se hace eso licitación. No. Eso lo hicimos
porque no había una licitación. Entonces hicimos una licitación. Pero es cierto, colocamos publicidad en publicitaria y eso hay que hacerlo con una licitación. Pero en 28 días yo no podía hacerlo. Bien, pero vámonos a la ley. ¿Es eso una violación penal? No lo es tampoco. ¿Ahí cuántas van? Vamos 3. Esa es la tercera o la cuarta. Bien, lo otro, alquilamos 4, 5, 6 naves para depositar, almacenar las pupitres, las butacas. Recuérdate que estábamos con el boom de la jornada escolar extendida, nuevos centros, y entonces teníamos que buscar esas naves. Son naves industriales que tú las tomas como almacén. Las alquilamos, nos dijeron que no hicimos un proceso para eso. Nunca se ha hecho un proceso para eso, ni para alquilar un apartamento, ni para alquilar una nave. Porque la nave, si es para el Cibao, la alquilamos aquí en la autopista Duarte. Si vamos para el este, pues la alquilamos aquí en la autopista Las Américas. En fin, precio de mercado. No hay ningún tipo de falta penal en eso. Y por último, Pablo, cogieron 40 escuelas y le hicieron una auditoría de obra, de ingeniería, para decirlo de alguna manera. Y ellos encontraron en esas 40 escuelas que había una diferencia en contra del ministerio de 7 millones de pesos. Estamos hablando de un presupuesto de más de casi 300 mil millones de pesos en ese año y medio. Ellos encontraron 7 billones de pesos como que habíamos pagado de más. Los auditores, y esto es parte de las violaciones de esa Cámara de Cuentas, los auditores se fueron a las escuelas solos. No, ellos tenían que ir con los supervisores de obras públicas y de OISOE, que fueron los que supervisaron esas obras, que eran los que cubicaban, nosotros pagábamos. Pero se fueron solos. Y entonces ellos en el levantamiento dijeron, pagaron 7 millones de pesos de más. Le demostramos que era al contrario, que habíamos economizado 1.200.000 pesos. Un ejemplo como este, que se habían pagado 8 puertas en una escuela y nada más encontraron 2 puertas de baños. Y entonces dicen los técnicos, bueno, es verdad que hay 2 puertas de baño, si te paras en el pasillo, pero si abres las 2 puertas de baño y entras, te vas a dar cuenta que hay 3 cubículos para los niños y 3 cubículos para las niñas, cada uno tiene una puerta. Ahí están las 6 puertas más las 2 de la... Cosas como esa, Pablo. Y entonces, eso lo mandan ellos irresponsablemente a la PEP. Todo en el peor de los casos, si hay alguna falta administrativa. De todas maneras, ya estamos allí, nos están preguntando sobre nuestra gestión, llevamos toda la documentación y al final, Pablo, yo sé que todo saldrá bien. Por una razón muy elemental. Carlos Amarante Baré, desde muy joven, que está en la política, aprendió en su casa a ser un hombre honesto, a respetar lo ajeno. Y en el caso de un político como yo, que he tenido el privilegio de ser elegido por los presidentes o por el pueblo, porque fui regidor, fui senador, director, ministro, siempre he visto esto como una oportunidad para servir, porque yo lo que soy, en última instancia, es un servidor público. De eso es que se trata, Pablo, como tú puedes ver, esta investigación que desencadenó una Cámara de Cuentas que actuó de manera irresponsable. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Pablo. Don Carlos Amarante Baré, ministro de Educación. Pablo, Estuvo en migración también, Pablo, ¿verdad? sí, Pablo, pero no dejaste que yo presentara el libro. Lo que pasa es que nos hemos metido como tú me No, hablas. porque yo me he dado cuenta de una cosa, Pablo, cada vez que yo vengo. Sí. A ti lo que te gusta es batir el PLD cuando yo estás conmigo. Bueno, No. porque yo soy del PLD. Pero tú eres miembro. Pero te traje el libro, pero por lo menos estamos... Tú eres un histórico. Miren el libro ahí. Estamos presentando el Está libro ahí, que se está puso a ahí. circular y te voy a dar unas Sí. imágenes para que le sirvan de Sí. apoyo a la puesta de circulación de esta obra que recoge esos 3 años de Carlos Amarante Baré al frente del ministerio. Una especie de rendición de cuentas para que la gente vea ahí. Ampliada. Ampliada. Porque ahí están los conceptos también Sí. de esa nueva educación
y digamos que todo lo que tiene que ver con un debate que se planteó recientemente Sí. con el tema de la normativa de la formación de docentes que se quiere echar hacia atrás y que en el panel que hicimos, Ligia Amada Melo, Juan Ariel y yo, pues planteamos posición de que eso es un avance de la educación que no se debe revertir. Gracias y que es un placer volver a verte después de tanto El tiempo. placer es mío, padre. El placer es mío. Muy buenas. Buenas noches, buenos días.